Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí otra vez reunidos. Me encantó escuchar a la doctora Chariun Pierre porque ustedes saben, y él me mencionó ahorita, Maru me estaba preguntando, que ustedes escuchan todos estos títulos que, ¿verdad?, que tienen todos los investigadores que están acá, y hay muchos de nosotros que tenemos como que un nombre y un segundo nombre, ¿verdad? Escuchan mucho Surgical Oncologist, GI Oncologist, Neurosurgeon Oncologist. You just put the first name and add oncologist after that. Y usualmente cuando eso pasa, no necesariamente es que hiciste las dos subespecialidades. Así que usualmente uno hace una subespecialidad primaria, en mi caso fue gastroenterología, y la parte de oncología la hice en 2 años subsiguientes, en donde mi investigación fue en oncología y mi PhD fue en el área de oncología, lo que llamamos Genetic Epidemiology, que hablamos ayer. Así que los pacientes que yo veo, yo soy gastroenterólogo, en vez de ver pacientes con reflujo, que es lo que vería un gastroenterólogo, yo me especializo en pacientes que tienen problemas de oncología. Así que o ya tienen cáncer o tienen un riesgo alto de tener cáncer, como los pacientes que hablábamos ayer que tenían síndromes genéticos, o aquellos pacientes que tienen condiciones que no son genéticas, pero que están asociadas a aumento en cáncer gastrointestinal. Así que yo trabajo con pacientes de cáncer de esófago, estómago, páncreas, colon. No hago cáncer de hígado. Hay otro grupo de personas que hace hígado. Entonces, si vas a diferentes universidades, vas a escuchar diferentes, como si fueran pathways, pero es el área donde uno practica. No existe ahora mismo un certificado en la segunda parte, a menos que hagas los dos separados. Así que lo que uno hace es que el PhD usualmente lo mete hacia esa, exacto, lo acomoda hacia esa área. Entonces, la ventaja de eso es que tú haces investigación en la misma población que tú atiendes. Así que no tienes que estar, o sea, la clínica mía es usualmente, los pacientes que yo veo, de alguna manera son parte de nuestros estudios de investigación. Y usualmente a veces que yo tengo amigos míos que me dicen, no, yo quiero que tú veas a alguien que no tiene cáncer. Digo, está bien, yo puedo ver a alguien que no tiene cáncer, pero te lo tiene que hacer entonces control. Así que si es caso o es control. Y suena gracioso, pero it's true. O sea, la gente que va a vernos a nosotros, lo mismo le pasa a la doctora Pierre y a muchos de los otros doctores, o tienen cáncer o si son healthy, wealthy, como digo yo, o sea, que están perfectos, pues entonces entran como nuestros pacientes controles. Porque para hacer estudios siempre necesitas tener personas que son saludables. Así que uno le provee el tratamiento y entonces entran a la clínica pero no tienen cáncer. Esos son un tricky. La doctora Pierre hizo algo similar también. Muy bien. Bueno, pues estás repitiendo lo que faltaban. Vamos a repasar lo que vamos a hacer en esta próxima hora, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es el Population Based Colorectal Cancer Registry que tenemos nosotros, que le hemos llamado Purificar. No tiene nada que ver con limpieza, ¿ok? Por si acaso alguien ya estaba pensando. Purificar, nada, las siglas las pusimos juntas y nos acordamos y le decimos purificar. Vamos a hablar después de unos síndromes, unos registros que tenemos acá en Puerto Rico de cáncer familiar, oye, ¿qué trabajo me habla español? Right? Okay. Familial polyposis y síndrome de Lynch. Y tercero, vamos a hablar de lo que son los clinical trials y en particular los clinical trials que son de quemoprevención. En español debe ser quimioprevención, en inglés es chemoprevention. Y sé que han escuchado mucho la palabra, pero no sé cuánto le han dicho de lo que son los clinical trials y qué es chemoprevention. ¿Le han dicho algo de eso? No tanto. Así que al final vamos a hablar un poquito de cuáles son los clinical trials que tenemos para prevención de cáncer y específicamente qué significa chemoprevention. Muy bien. Fíjense, vamos a apagar la luz un momentito para que vean bien, porque estas son fotos importantes. Gracias. Fíjense que para poder hacer, el enfoque de esta presentación es prevención de cáncer. Necesitas un research staff. Yo sé que no pueden ver esas caritas, pero este es parte de mi research staff. Y aquí hay un montón de personas que son estudiantes como ustedes, que entran a coger una clase que se llama la 4990, que es Biología 49, si estás en Río Piedras, si estás en Mayagüez tiene otro número, en Aguadilla tiene otro número. Entonces trabajan con nosotros de mediodía a un día, a veces 2 días, dependiendo de dónde están en su carrera. También hay enfermeras, también están los PhDs que están en el laboratorio. Maru está haciendo su postdoc, que es su PhD. Así que tienes que tener un team de personas que estamos todos juntos trabajando. Hay otros doctores, hay patólogos, hay bioestadísticos, nutricionistas. Depende del área de investigación, hay alguien con ese expertise. Y esto es lo que llamamos team science. Es una palabra que se está usando over and over again. Cuando éramos estudiantes, eso de team science no era necesario. Todo lo que tú tenías que tener era tú, tu cerebro y un técnico. Probablemente con eso podías hacerlo todo. Y si eres un clínico, tenías una operación aparte, de donde hacías clinical trials. ¿Qué tenías? La enfermera, el farmacéutico y tú. Pero hoy en día, Team Science requiere que se unan todos esos expertos. Desde el cirujano,
el oncólogo, la enfermera de investigación y el farmacéutico, ¿verdad? Ahora todos son pharmacists, son doctores, con el grupo que está en el laboratorio. Y los epidemiólogos y los behavioral scientists, porque entonces ya vamos a hablar de genética y decimos que queremos hacer una prueba genética con una persona y el resultado sale positivo y cómo yo brego con la parte bioética. Así que fíjense qué grande esta Team Science. Así que, esta es parte de mi grupo. Después te hace falta los pacientes, ¿verdad? Cuando un paciente es parte de un estudio, el nombre no es paciente, se le dice sujeto. ¿Ok? Eso se dice subject. Subject es una persona que es parte de un estudio. ¿Por qué sujeto y no paciente? Porque un sujeto es aquel individuo que acepta ser parte de un estudio de investigación. Y para hacer eso tienen que firmar un documento que se conoce como el informed consent, o sea que hay alguien que trabaja en investigación en este grupo. Así que un paciente puede ser un sujeto de investigación siempre y cuando haya firmado este consentimiento informado. Y eso es una clase completa aparte, pero eso es para que entiendan, o sea que esta familia que está acá, que se dice una familia que tiene FAP, son mis pacientes, pero también son sujetos de investigación. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo voy a practicar medicina a individuos que tienen ciertas condiciones, pero como científica, ¿verdad? El cerebro, la parte mía de PhD, va a mover lo que yo estoy haciendo hacia el próximo nivel. O sea, yo veo pacientes que tienen condiciones que yo no sé qué es lo que tienen. Y tengo, ¿verdad? Digo, tiene cáncer, pero no tiene lineage. Y no tiene FAP. O tengo personas que tienen pólipos, pero no tienen mutaciones en los genes que conocemos. Así que ahí viene tu thinking cap y dices, espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será otro gen que no hemos descubierto? ¿Será algo epigenético? Entonces ahí es que empezamos a hacer investigación, ¿verdad? Así que, Team Science, right? El Research Team, el grupo de sujetos, y acá arriba les pongo, eso es un paciente que es encantador, está aquí, todas estas fotos son autorizadas, yo pido permiso para poder mostrarlas. Él ahora mismo es un juez, y él fue un paciente, participó en un estudio de pacientes con esófago de Barrett, que es una condición que les aumenta el riesgo de cáncer de esófago, de adenocarcinoma. Y él fue el primero en Puerto Rico y estaba tan emocionado que quiso que tomáramos una foto y todo. Así que eso es para hacer una endoscopia y atrás están, ¿verdad?, las enfermeras y estoy yo. Así que lo primero que vamos a discutir es el Population Based Colorectal Cancer Registry. Y cuando yo hablo de Population Based, es que esto es un registro de pacientes de cáncer, en este caso cáncer de colon, que lo estamos haciendo, a diferencia de otros estudios, esto es un estudio prospectivo. Así que yo me voy a retirar como a los 90, ¿ves? Chay, hablando de lo que tú estabas diciendo. Porque para tú seguir personas que desarrollen cáncer, ¿como cuántos años toma? Yo les dije que si es cáncer esporádico, de 10 a 15 después de los 50, ¿verdad? Pero aquí hicimos un truquito, porque aquí yo empecé con gente que tiene cáncer. Así que no tienes que esperar, son personas que ya tienen cáncer. Yo quiero ver qué tipo de cáncer es el que tienen, ¿verdad? Buscamos la biología molecular de esos tumores, buscamos la dieta de estos individuos, evaluamos cambios a nivel de las proteínas, evaluamos cambios a nivel de biomarcadores. Así que esto es un grupo de personas que ya tiene cáncer y los estamos siguiendo prospectivamente en adición en el momento que se hace la evaluación. ¿Cuáles eran en este momento cuando hicimos este estudio? Queríamos reclutar individuos que tenían cáncer con historial positivo de cáncer en la familia, cáncer de colon, y otro grupo que también tenían cáncer, por eso es que se llama case. Este estudio en particular es un case study, el diseño del estudio. Y entonces queríamos prospectivamente, ¿cómo se dice? Recruit family members. Así que invitábamos a la persona que tenía cáncer, pero también invitábamos a los familiares de este individuo. Y todo esto lo hicimos a nivel isla. Los pacientes que reclutábamos tenían 21 años o más, tenían el diagnóstico de cáncer y utilizábamos el famoso e increíble Puerto Rico Central Cancer Registry. La doctora Pierre mencionaba que este registro está localizado físicamente en el primer piso del centro de cáncer. El centro de cáncer está al lado del hospital oncológico. ¿Saben más o menos dónde es? Aquí mismo en el centro médico. Pues dentro de nuestro edificio, en el primer piso, está el Registro Central de Cáncer. Y ellos surgen en el 1950, o sea, originalmente. En el 70, entre 70 y 90, hubo un problema bastante difícil, en donde las estadísticas no eran confiables, porque se dejó de requerir que los hospitales y los laboratorios, los centros de patología, reportaran los casos. Desde el 93 en adelante, por ley, y es la ley número 13 del gobierno de Puerto Rico, se requiere que todo individuo que tiene cáncer y es diagnosticado en Puerto Rico, ya sea por radiología, por patología o en el momento de muerte también, tiene que reportar esa información al Registro Central de Cáncer. Así que los datos son bien buenos. Fíjense que este registro es activo, requiere que la gente reporte. Pero nosotros lo que hicimos fue que nos aprovechamos de que existe ese registro en donde llegan todos los meses, ¿cuántos pacientes en Puerto Rico se diagnostican con cáncer de colon? Más o menos al año.
ahorita lo dijeron, como 1.500. Entre 1.500 a 1.800 pacientes todos los años en Puerto Rico tienen cáncer de colon. Así que mensualmente yo recibo, yo no, pero la doctora, y nosotros tenemos acceso a eso, recibimos más o menos de 100 a 200 patologías nuevas de pacientes que tienen cáncer de colon. Así que nosotros ¿verdad? Aprovechamos esa oportunidad y hicimos como si fuera una intervención. Todos los meses, cuando llegan estas patologías, nosotros las revisamos y nos comunicamos con el médico. Y de ahí invitamos al médico a participar. Le pedimos permiso para que podamos contactar a esa persona y la persona decide si quiere participar o no. Todo bien arduo. Se puede imaginar la cantidad de veces que hay que llamar, enviar cartas, enviar emails, ir personalmente, porque, mire, al médico que está viendo pacientes a todo lo que da, realmente no tiene tiempo para ponerse a llamar a los pacientes de él para trabajar en investigación. O sea que por más deseo que tenga un facultativo o un médico primario o un cirujano, mira, no tiene tiempo. Así que nosotros tenemos que hacernos bien amigos de las secretarias, para que las secretarias y las asistentes sean las que nos den permiso y nos llenan los papeles y van al médico y se lo firman. O sea, esto es una labor de amor. Pero la meta de nosotros es, ¿verdad? Y continúa siendo, el tener este grupo de individuos que son parte de este registro a nivel poblacional. Fíjense que yo estoy usando la isla para identificar y reclutar pacientes. Eso es bien diferente que cuando yo tengo, y el segundo registro que les voy a mostrar, es un registro clínico. Es decir, el paciente vino a verme a la clínica. Y ese paciente tiene cáncer, o tiene poliposis, o tiene un familiar con cáncer. Eso es un registro de la clínica. ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que yo estoy haciendo esa diferencia entre un registro poblacional y un registro clínico? ¿Son iguales esos pacientes? Necesariamente. Ambos tienen cáncer, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a la población, yo estoy mirando todo Puerto Rico. Yo no estoy seleccionando por alguna variable. Yo no estoy seleccionando por aquellas personas que tienen plan médico o no. Por aquellas personas que son, qué sé yo, que viven cerca de mí o no. El registro clínico va a ser diferente porque son gente que o leyeron, escucharon lo que estábamos haciendo, o el médico lo refirió de nosotros. Así que yo voy a tener una población que no es que no tengan cáncer, tienen cáncer, pero van a tener unas características que son diferentes a la población general. Así que cuando tú haces investigación, tú tienes que tener los dos tipos de registros. ¿Cuál de esos dos registros va a ser más generalizable para Puerto Rico? El de población. Porque yo no estoy escogiendo gente que fuma, o yo no estoy escogiendo gente que esté obesa. O sea, aquí yo cogí Puerto Rico, la isla entera, pero también hay problemas porque no todo el mundo me contesta. Así que siempre hay un poquito de bias, ¿verdad? De la gente que finalmente participa. Pero podemos contestar preguntas bien diferentes. Los registros clínicos, como el que vamos a hablar, nos ayudan a identificar grupos de pacientes que tienen bien alto el riesgo de tener cáncer. O mucha gente en la familia con cáncer. Y por eso es que me van a ver. Una persona que está healthy por ahí no quiere ver al gastroenterólogo oncólogo. O sea, sobre todo con la palabra oncólogo después de gastro. Dice, no, yo para allá no voy para nada. Y lo mismo le pasaría a la doctora. Pero este paciente que la mamá tuvo cáncer, que ella tiene pólipos, que el tío tuvo... Tú dices, no, espérate, yo voy a ver a esa persona porque yo quiero que a mí no me dé. O el doctor se lo envía porque hay un alto riesgo. O sea que ese paciente va a ser diferente al paciente de la población. Eso está claro, ¿verdad? Population based versus clinic based. Y entonces, esa es la intervención que le hacemos a cada persona que participa. Tiene que darnos un cuestionario que es enorme. Como 20 páginas tiene esta cosa, yo creo, ¿verdad? Como 20 páginas. Tenemos un Food Frequency Questionnaire. Le sacamos una muestra de sangre y buscamos el bloque. ¿Recuerdan ayer que el doctor Russell nos enseñó cómo venían los bloques? Y entonces nosotros mandamos a buscar ese bloque donde esté en Puerto Rico. Fajardo, Ponce, Manatí, donde esté mandamos a buscar ese bloque. E interesantemente nos los dan en la mayoría de los casos. Fíjense, este es el algoritmo que utilizamos. PRCCC es Puerto Rico Central Cancer Registry, ¿ok? Así que el paciente, les dije, todos los meses mirábamos los abstractos. Llegaban estos cientos y pico de abstractos y los mirábamos. De ahí le enviábamos la carta al médico, que es esta segunda parte, ¿verdad? El médico podía no contestarme, no reply, eso pasaba. Nosotros lo llamábamos, a ver si logramos que nos contestara. Si nos daba permiso, hablábamos con el proband, que el proband es el individuo primero que tiene cáncer en la familia que estamos reclutando. Podía que a lo mejor no nos contestaban, le enviábamos un segundo email o una carta. Si decía que sí, los invitábamos. Así que al final, esta es la cajita de las personas que finalmente podíamos invitar a participar en el estudio. Y entonces, para mostrarles un grupo de los pacientes que le hicimos, 899 comunicaciones con médicos, solamente a la mitad, 46%, nos contestó. Y no es que los otros 50 y pico no quieran de saber de nosotros, al contrario, es como les expliqué. Muchos médicos de la comunidad y médicos practicantes quieren ayudar, pero esto requiere tiempo. Así que uno de los biggest barriers que nosotros tenemos
es que si no hay una persona que esté allí y no hay un coordinador que vaya, ayude a ese médico que está viendo a su paciente, mira, aún yo misma, cuando yo estoy haciendo mis estudios, yo estoy corriendo, yo no estoy pensando que voy a sacar una biopsia para mandarla para el laboratorio. Yo tengo una enfermera al lado mío que me la acuerda. Si doctora, acuérdese las biopsias del lab. Y yo soy la investigadora. Así que imagínense una persona que no tenga ningún interés más allá del, ¿verdad? del científico filosófico. Entonces, de estos 412 médicos que dijeron sí, vaya y contacte a mi paciente, la mayoría de los pacientes dijeron que sí. 401 de esos 412 dijeron que sí querían participar. 11 de los 11 pacientes no los pudimos llamar, 5 pacientes habían fallecido y pueden ver lo otro. Entonces, una vez, esto es otra vez lo mismo para que vean la cantidad de veces que tuvimos que mandarle más de una comunicación. 1200 veces. Las veces que eso significa llama, escribe. Desde ese grupito cogimos otro grupito más, llegamos al 33%. Y otra vez para que vean el esfuerzo que esto lleva. De los pacientes, hicimos el mismo cuento. Fíjense que eran 365 cartas cuando empezamos. 40% de los pacientes nos contestaron. De los pacientes. Y esto es un paciente que recibe una carta que le decimos que estamos haciendo un estudio para ver por qué las personas en Puerto Rico desarrollan cáncer de colon, que su médico nos ha autorizado a contactarlo a usted porque usted fue diagnosticado con una condición, bla, 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 bla. Y, o sea, le damos todo este speech y con todo eso, menos de la mitad aceptan que lo llamemos para participar en el estudio. Así que ya se puede imaginar que yo empecé con el universo de Puerto Rico. Fíjense que al final lo que tengo es un grupito de personas que están motivados, que quieren hacerlo. Obviamente, hay unos biases, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor no van a venir aquí porque esto es lejos. Y si yo estoy en Ponce, yo no quiero venir para acá. Eso es un bias, ¿verdad? Que idealmente yo quisiera poder ir a todas las partes de Puerto Rico a reclutar. Y los estudios de población que tienen fondos, tú llevas a los investigadores a los sitios a reclutar. Y haces un recruitment insight en vez de a larga distancia. Así que esas barreras se las menciono para que vean cuánto detalle y cuánto esfuerzo hay que hacer cuando hacemos investigación clínica, en este caso, investigación poblacional. O sea, esto se ve bien fácil, al final cuando yo le enseño las tablas, pero estos fueron probablemente 2 años para hacer esto. Entonces, al final, podemos ver, vamos a ver, que los de lugares violetitas es de donde tenemos personas que accedieron a participar. Fíjense, interesantemente, hay regiones que ¿verdad? No son tan cerca, pero hay áreas en donde, nada, no hubo manera. Tenemos que llevar la guagua, meternos en Maricao y poder reclutar a esta gente. O sea, otherwise, así que... Y entonces, estos son los pacientes, ¿verdad? 331 individuos reclutamos hasta ese momento. Pueden ver que no había mucha diferencia entre el género, tanto hombres como mujeres participaron. La edad promedio de diagnóstico era 56, pero iba de 20 a 86, o sea que era bien amplia. El historial familiar positivo estaba presente en un 30%, y eso es un poquito alto. O sea que eso me dice que quizás las personas que tienen a alguien en la familia con cáncer están más de acuerdo en participar en un estudio, porque ya están pensando en su familia, ¿verdad? ¿Dónde estaban esos tumores? Pueden ver la distribución y el tipo de distribución de si era moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Entonces de aquí surge este paper que publicamos hace 2 años atrás. Cuando evaluamos de ese grupito, evaluamos 226 individuos, ¿verdad? Evaluamos el tumor de estos individuos. Y al final, eso eran todos, después de eliminar las muestras que no teníamos, si no nos salía, tuvimos 164 sujetos, fíjense que utilizo la palabra sujetos, porque no son mis pacientes, eran elegibles y los incluimos para este estudio. Aquí ven, 57% de estos sujetos eran mujeres, la edad del diagnóstico de cáncer de colon era 62, 63, y teníamos un follow-up más o menos de 3 años desde el momento del diagnóstico. Había un grupito de ellos, 10% más o menos, que tenían historial familiar de cáncer, y pueden ver la localización del tumor. ¿Recuerdan estas laminillas de ayer? ¿Se les parecen a algo que mostró el Dr. Russell? Immunohistochemistry. Así que le hicimos immunohistochemistry para la proteína MLH1. Recuerdan que esa era una de las proteínas que eran parte de este complejo que se llama el Mismatch Repair Protein Complex, y que cuando no estaba funcionando era porque o estaba metilada o estaba mutada. Cuando está mutado es el síndrome de ¿qué? De Lynch. Exactamente, el síndrome de Lynch, si está mutada. Si no está mutada y está metilada, es esporádico. Al pasar el tiempo y la edad, pues desarrollamos metilaciones. Cuando yo hago la proteína, este análisis, y hago el immunohistochemistry, yo no sé si la presencia, o mejor dicho, que si la ausencia de la proteína es secundaria a una mutación o a una metilación. Eso yo no lo sé. Yo solamente sé que está ausente la proteína. Así que aquí les muestro un tumor
en donde no está la proteína, obviamente ya ustedes aprendieron que para estar bien seguro tienes que tener el control positivo, ¿verdad? Que si no está el control positivo tú lo ves bien. Y esta imagen yo no lo puedo ver muy bien, pero you have to trust me. Esto lo requieren los patólogos. Así que esto era un tumor negativo, no es que no tiñó, ¿ok? No estoy pensando eso. Y aquella es un tumor con la expresión positiva, que pueden verla quizás aquí, unos puntitos que son marroncitos, ¿ok? Entonces, al final, después de estos 164 individuos que evaluamos, de ellos solamente 7, si sumas la columna, son 3 grupitos aquí, 7 de las muestras tenían ausencia o de la MLH1 o de la MSH2. Nosotros en ese momento solamente evaluamos esas 2 proteínas, que son las más comunes hasta ahora. Fíjense que la mayoría tenía MSH2. Y ustedes saben que esa no se metila. Por lo menos no se ha demostrado hasta ahora que cuando la proteína MSH2 no está presente es por metilación. Así que probablemente estos 6 individuos que los evaluamos de la población general, ¿okay? Esto no fue una población skewed de las clínicas mías, que eso lo vas a ver más adelante, deben de tener Lynch syndrome. Ese por ciento es alto. Estamos hablando de 3 a 4, eso es a nivel de la población general. Si yo miro grupos de pacientes que tienen historial familiar, ese número va a ser mucho más alto. Así que estos datos los utilizamos para llevarlos a Triple S y a otras aseguradoras para demostrar, y ese es el otro sombrero que nos tenemos que poner nosotros como clínicos, demostrar que esta condición ocurrió en Puerto Rico. Ustedes no creerán que la primera vez que cuando yo me mudé a Puerto Rico, yo empecé a pedir las pruebas genéticas. And lo and behold, no me las aprobaban. Y yo decía, pero ¿por qué no la prueban? Ah, porque eso no existe en Puerto Rico. Esa fue la primera respuesta. Y yo dije, no. O sea, esto es cuestión de educar. Y como uno tiene mucha energía, yo dije, vamos a hacer un estudio para demostrarle a los medical directors que en Puerto Rico sí hay síndrome de Lynch. Y lo mismo tienen que haber hecho los de Breast antes que yo. O sea, tú tienes que mostrar evidencia de tu población, porque muchas veces te dicen, mire, eso está allá en Estados Unidos, eso está en España, pero eso no nos aplica a nosotros. Como si fuéramos seres tan extraños que no nos van a dar esas condiciones. Digo, somos extraños, pero no por esa razón. O sea que, por algunas otras. Así que fíjense que con estos datos yo fui, y con un grupo, fuimos un grupo y conseguimos que por lo menos en algunos casos, no siempre, nos aprueben estas pruebas genéticas. Esta población de individuos, aquí tienes los individuos que tenían las proteínas, en el otro grupo los que no tenían las proteínas. El tumor, cuando había ausencia de proteína, ese cáncer de colon era en el colon proximal. Fíjense, 71% era en el colon proximal. Así que es un fenotipo asociado al síndrome de Lynch. También miramos el grado de diferenciación y la mayoría eran altamente diferenciados. Y entonces aquí, esto es, ¿verdad? Esto nada por encimita, la única característica que está asociado a una disminución en la sobrevida o un aumento en la mortalidad era el estadio. Si el estadio era avanzado, fíjense que el hazard ratio, que es una medida es como decir algo sobre algo, un ratio. Pues el hazard ratio lo que mide es cuál es la posibilidad o el riesgo de que mueras en este caso, o de vivir si lo hubiéramos hecho al revés. Así que en este caso lo hicimos, ¿cuál probable era que un paciente que tuviera un estadio avanzado de cáncer se muriera comparado con los que no tenían estadio avanzado de cáncer? 3 veces más. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero lo mostramos con nuestra población en Puerto Rico. Y aquí pueden ver las famosas tablas, ¿verdad? Esta gráfica es la famosa Kaplan-Meier curve, que la van a ver siempre que sea sobrevida. Todo el mundo está vivo a empezar y se van, ¿verdad? Van falleciendo, así que va disminuyendo el número de individuos. 2 gráficas que no se cruzan, y esto es un truco de los estadísticos. Si las 2 gráficas no se cruzan, eso es estadísticamente significativo. Si tú tienes 2 gráficas que se cruzan en un momento dado, se pierde la relevancia utilizando el punto 0.5 famoso. Pero eso, mirando una gráfica sin yo mirar el p-value, si tú ves las 2 líneas que nunca se cruzan, tú dices, hay una diferencia entre un grupo y el otro. Y esa diferencia es estadísticamente significativa, sin tan siquiera yo mirar el p-value. Y entonces hicimos más recientemente, y esto es trabajo de mucha gente que nos ha ayudado a hacer esto, pero empezamos a evaluar la presencia de microsatellite instability en nuestros tumores. Este trabajo principal es de la Almost Doctor Yaritza Díaz, que está terminando su PhD en Cancer Epidemiology en la Escuela de Medicina de Ponce, y ella hizo este análisis evaluando estos primeros 85 pacientes de la comunidad. Y pueden verificar, ¿verdad? Aquí lo único que está rojo, que se los marqué, es que en aquellos individuos que su tumor era inestable, los microsatélites, que eran 5 nada más, 5, el tumor era inestable, estaba localizado el tumor en el lado derecho del colon. Así que es bien probable que estos pacientes tengan Lynch. Aunque nosotros excluimos cualquier tipo de fenotipo,
que sugiriera Lynch, es probable que eso sea así. Lo demás no vimos muchos más valores significativos, pero esto es para mostrarles cómo tuvimos que utilizar este programa en donde hicimos un population recruitment para evaluar nuestra población. Hemos hecho un montón de otras cosas con estos pacientes. Hemos evaluado metilación, hemos evaluado, ahora a nivel del suero, estamos evaluando otras cosas como proteínas, galactina, otra serie de cosas. O sea que cuando uno es un investigador, establecer un registro de la enfermedad que tú estés evaluando es maravilloso. Porque una vez tú tienes ese registro, just come up with a question. And we have the biology, right? O sea, y lo más importante es hacer el registro. Y usualmente estos registros toman 2, 3 años en construirse. Sí, cuando un investigador se muda de una universidad a otra, ese primer año lo que tú estableces todo con el IRB. ¿Sabes lo que es el IRB? Institutional Review Board. Esas son las personas que nos autorizan a hacer o no investigación en sujetos humanos. Si estuvieras con animales, tienes que sacar un permiso del IACUC, que eso es otro grupo que verifica que estemos haciendo los experimentos con animales siguiendo, ¿verdad?, los parámetros establecidos de seguridad y protección del animal, etcétera, etcétera. Así que todo esto se los pongo en el marco de cuando vayan desarrollándose, uno tiene que pensar en este tipo de registro. Y yo cuando empecé a trabajar, yo me uní a un grupo de personas que tenían registros establecidos. Obviamente cuando llegué a Puerto Rico, pues fue bien fácil, porque en el sentido que repliqué, right? It's easier to replicate or adapt que empezarlo de cero. Y esto nos lleva ahora a hablar del segundo registro que yo quiero mencionarles hoy, que es el registro familiar. El primero que les mencioné era de la población, right? A Population Based Cancer Registry. Esto es un Clinical Based Registry. Así que aquí están individuos que tienen un síndrome genético o parecen tener un síndrome genético. Este dibujito que ustedes ven acá nos lo hizo actually un paciente que es artista gráfico. Y me encantó porque es una familia, ¿no? Y ese es lo que utilizamos nosotros para, ¿verdad? Este es el símbolo de nosotros. Este Clinic-Based Recruitment, miren dónde ocurre este reclutamiento. En la unidad de endoscopía, que está aquí en el plan de práctica, en las clínicas de cirugía, tanto en ASEM como en el hospital oncológico, en las clínicas de gastroenterología y también en el hospital. En este momento en el oncológico y esperamos próximamente poder unir al hospital Ashford Presbyterian. Y entonces, ¿se acuerdan que ayer hablamos un poquito de lo que era poliposis adenomatosa familiar? A manera de repaso, recuerden que esto es autosómico dominante, el fenotipo son montones de pólipos que vimos, ¿verdad? Les enseñé los videos de eso y recuerden que es causado por una mutación en el gen del APC. Entonces aquí les pongo una familia y por ahí hay 2 o 3. Fíjate, tú estás por ahí. ¿Te viste? Esto es una familia, nosotros hicimos un viaje, fuimos a Santa Isabel a ver una familia con poliposis adenomatosa familiar. Como era una familia grande, con múltiples hijos, pues era más fácil nosotros ir allá, ¿verdad?, para reclutarlos para el estudio, que ellos venir para acá. Así que ese viaje lo hicimos y nos fuimos para Santa Isabel. Esa gente nos trataron como si fuera, o sea, nos hicieron comida y nosotros, el propósito de nosotros era hacer investigación. Pero ellos estaban con la mejor disposición de ayudar y ser parte de esto. Esa familia es interesante porque la primera vez que hablamos con ellos, y aquí con el sombrero ¿verdad?, de clínica, ellos me decían a mí que ellos tenían un germen, un bug. Nosotros tenemos como un virus en esta familia. Y yo dije, ¿un virus? O sea, yo no había caído en cuenta que ellos me estaban diciendo. Y entonces, claro, sí, me dice, sí, es un virus que se nos pasa de esta familia, pues tiene ese virus, pasa de una persona a la otra. Un virus. Eso es lo que ellos pensaban que tenían. Y entonces, fíjense cómo nos toca a nosotros hacer la educación a esa familia para que cambien de tener el virus a tener una condición que es hereditaria, pero que podemos prevenir el cáncer, aun cuando tengas heredado, ¿verdad?, hayas heredado esa mutación o el virus, como ellos le llaman. Y esto ha sido bien bonito para nosotros porque hemos aprendido unas cosas que no se nos hubiera ocurrido si no nos vamos allí al campo. Ese es el field, ¿verdad? Como si fuera un field trip, pero es un field project. Entonces, hasta ahora, ¿cuántos pacientes tenemos en el registro familiar? Tenemos, este es el número de familias, pacientes con FAP, tenemos 29 familias con poliposis en Puerto Rico. O sea, son 29 familias, no 29 casos, 29 familias. Y hay otra condición que yo no hablé de ella ayer, pero se llama MYH poliposis, que es una condición que es autosómica recesiva. Se parece mucho a FAP, tiene múltiples pólipos, pero es un poquito menos fuerte. En vez de tener 1000 pólipos o 10.000 pólipos, tienes 10, 15, 20 pólipos. Tienen un riesgo de cáncer también, no tan alto como de FAP, pero lo tienen. Así que esa MYH, que es también una mutación germinal, autosómico recesivo, lo estamos viendo en ciertas partes de Puerto Rico que la gente como que no se mezcla con otra gente. Por ejemplo, hay unas regiones en el noroeste de Puerto Rico que la gente se casa con la misma gente que ya viviendo ahí. Entonces ahí tú empiezas a ver este inbreeding.
Entonces empiezas a ver condiciones autosómicas recesivas. Y yo siempre le pregunto, ven acá, ¿y su esposa? ¿Ustedes eran primos? Siempre hay que preguntar, porque en Puerto Rico pasa mucho. Primos segundos, primos terceros, pero son familia. Entonces hay veces que te dicen, no somos primos. Y tú dices, pero ¿cómo tienen la misma? O sea, una mutación, un gen que es tan poco común. Y tú empiezas a investigar y es que el papá y la mamá eran del mismo sitio. Y los abuelos eran del mismo sitio. Cuando vienes a ver, llevan 200 años en la misma región. Pues empiezas a ver eso que estaba diciendo la doctora Umpiere, que pueden ser los founder mutations. Right? Así que es eso. Hasta ahora tenemos 13 de esas familias y 29 de las otras. Pueden ver la distribución de género. Fíjense, la edad promedio del diagnóstico de FAP es 27 años en nuestro registro, mucho más joven. Versus los de MYH, que es una presentación más tardía, es a los 50 y pico. Esto solamente para mostrarles las diferentes mutaciones. ¿Ves aquí? Eso esta mañana lo hablaron, ¿verdad? La geneticista les explicó lo que significaba la deleción. Remember that? Pues nosotros tenemos, para algunos de ellos hicimos el diagnóstico clínicamente, para otros tenemos pruebas genéticas. En este caso este es el codón, en este caso aquí te muestra la posición y el cambio en el aminoácido. Lo mismo para MYH, pueden ver las mutaciones. Ok, vamos ahora a movernos al Lynch syndrome. O sea que igual que tenemos el grupo de pacientes con poliposis familiar, también tenemos un grupo de pacientes que tienen el síndrome de Lynch. Y esta foto, están viendo una familia, también está autorizado. La persona que viene a vernos nosotros por primera vez es esta joven. Ella viene a vernos porque tuvo cáncer de colon 2 veces. Y entonces el oncólogo, ¿verdad?, put one and two together y decidió que había que llamarnos. Y nos llama y esta persona, le hacemos la muestra y tiene una mutación en el MSH2. Así que procedemos a hacer la prueba a su familia y desafortunadamente una de sus hijas y uno de sus hermanos, el segundo, tiene la condición. Pero desafortunadamente por un lado, pero beneficioso por el otro. Porque ahora esas personas son parte de nuestro registro y vamos entonces a proceder a prevenir. Y vamos a hacer lo que se llama chemoprevention, se aplica. Cirugías profilácticas, ¿verdad? Como estábamos hablando previamente, la doctora mencionó que se puede considerar hacer cirugías profilácticas de los ovarios, ¿verdad? Del ovario es difícil screening, así que yo no voy a esperar que esa niña le dé cáncer de ovario. O sea, tan pronto termine su periodo de tener bebé, para afuera van. O sea, y saben que la posibilidad es como de un 2% de que ese ovario que está perfecto esté ya con un tumor, ¿verdad? Según los datos. Así que, aunque es terrible no decirle a alguien que tiene un gen, una mutación en un gen, que le va a aumentar el riesgo de cáncer, por lo menos tenemos el arco iris, ¿verdad? En donde podemos decir, ¿sabes qué? Es verdad, tienes este gen, pero no por eso tienes que tener cáncer. Yo les expliqué que aún personas con la misma mutación en la familia, algunos de ellos tienen cáncer a una edad, otros lo tienen quizás 20 años más tarde, y otros quizás nunca lo tienen. Así que la intervención cambia totalmente. En la época, hace 15 años atrás, esto no existía. O sea, tan cerca como 15 años atrás. O sea, el gen de la PC se descubrió en el 91. O sea, hace los otros días. Los otros genes del mismatch repair, en los últimos 5 años se han descubierto 2 de esos genes. 5 años. O sea, que no duden que de aquí a 10, 15 años más, ustedes van a estar hablando de esto como si fuera, vamos a chequear el nivel de azúcar de la sangre. O sea, literalmente, hoy en día, cualquier médico sabe que hay que chequear el colesterol. Y eso no hay ningún problema. Pero tú le hablas de genética y todavía los médicos, ¿verdad, Shari? Como que, no, porque es la generación de nosotras que les da trabajo, pero la generación de ustedes no tiene que ser así. Ustedes van a hablar de Next Generation Sequencing como si fuera, vamos a pedirte el profile bioquímico, como si fuera un CMP, un Comprehensive Metabolic Panel, va a ser el gene sequence tuyo. Vamos a ver cuáles son dónde están los picos. Y de aquí vamos a ver qué tenemos que darte para prevenir cáncer o las otras condiciones, ¿verdad? Alzheimer, etc. Este es el pedigrí de esta familia. Y entonces, ¿cuántos pacientes ya tenemos? Estos son sujetos, y todos son mis pacientes, pero realmente si están en un estudio de investigación, acuérdense, la palabra es sujeto. Así que tenemos 11 familias que tienen el síndrome de Lynch y tenemos 11 familias que tienen, ¿se acuerdan el Amsterdam Criteria que hablamos ayer? 3 generaciones, no, mentira, 3 individuos, 2 generaciones, 1 con el cáncer antes de los 50 años. Pues tenemos 11 familias que son Amsterdam, ¿verdad? Se ven igualitos, tienen esa regla de 3, 2, 1, pero le hicimos la secuenciación en estos genes y no tienen la mutación. Así que nosotros le llamamos a ellos negative for Lynch mutation. Hay personas que le llaman a esto síndrome X, porque todavía no hemos descubierto lo que es, pero son grupos de personas que tienen que tener algo. Así que una de las cosas que están haciendo varios grupos es haciendo full, como si fuera un GWAS, ¿verdad? Un full exome análisis. Es una de las cosas que estamos pensando nosotros hacer de estas personas que tienen estas familias y no tienen las mutaciones que conocemos. Algo tienen que tener. Quizás es epigenético, true. Así que eso sería otra, ¿verdad? Un full epigenetic evaluation. Y entonces aquí vuelvo y le digo, no se tienen que aprender nada, pero fíjense
que las únicas dos mutaciones que tenemos en nuestros pacientes de Puerto Rico hasta ahora, porque ayer nos decía el doctor Russell que probablemente es porque las pacientes que yo le estoy haciendo estas pruebas son aquellos que tienen estos striking families. Yo no estoy haciéndole esto a la gente de la población que tiene una persona con cáncer de colon, porque no me lo pagan todavía. Pero en la medida que se comience a hacer estas pruebas moleculares en el tumor, como es el microsatellite instability, que vale como $300 nada más, eso es bien poquito para un costo de, ¿verdad?, de un laboratorio. Si se le hace a todos los pacientes de cáncer de colon, un 10 a un 15% de esos pacientes van a tener los tumores que son inestables en los microsatélites. Y si esos pacientes entonces se refieren y los evaluamos para considerar hacerle genetic testing, probablemente vamos a empezar a encontrar MSH6 y PMS2, porque presentan un cáncer de colon y de endometrio y de ovario mucho más tarde. Así que no van a llegar a mí con 20 años, que esos son los fáciles, ¿verdad? Eso ya yo los cojo, eso no se me pierden. Así que fíjense que las únicas dos mutaciones en nuestro registro son esos. El registro completo, ¿verdad? Ya les hablé de Lynch, tenemos los de FAP, tenemos los de MYH y también tenemos 4 pacientes que tienen Peutz-Jeghers, ¿se acuerdan de Peutz-Jeghers? Los hyperpigmentation, 2 con poliposis juvenil y 2 con Cowden syndrome. Así que esos son, ya les di, ¿verdad? De manera bien sencillita, bien rápido, Population-Based Registries, en este caso Cancer Registry, y Clinic-Based Registries, 2 propósitos diferentes. ¿Ok? Pero ambos nos ayudan a contestar preguntas científicas. Vamos a hablar un poquito de lo que son los Chemoprevention Clinical Trials. Así que lo primero es que yo quiero, ¿qué es un Clinical Trial? Es un ensayo que se hace, un estudio de investigación, donde participan personas, la palabra clinical, siempre que vean clinical, tiene que haber o personas o tejido, alguna cosa biológica de personas para tener clinical. En el caso de trials, son personas, o sea, no es una muestra de sangre, individuos. Queremos contestar una pregunta científica o varias preguntas científicas para mejorar la manera en que prevenimos, diagnosticamos o tratamos una enfermedad. Eso es un clinical trial. Cada medicamento que usted usa, cuando alguien se enferma de catarro, ¿qué medicina piden al doctor? Porque aquí todo el mundo tiene... Vamos a ver, ¿qué pedimos, doctora? ¿Qué usted opina? Si tiene catarro, ¿qué pedimos? Pectorante. ¿Y qué antibiótico? A la gente le encantan los antibióticos. Citromax. Sabía que iba a ser Citromax, ¿verdad? Que es fabulosa. Citromax, ¿verdad? Y eso ya lo hacemos como Citromax, también Citromax por 4 días. Eso vino porque a través de un periodo probablemente de 10 a 20 años se utilizó un medicamento, primero se sacó la fórmula, después pasó por estudios, lo que llaman estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Yo no voy a entrar entre todos esos detalles, pero esos son ensayos clínicos que son necesarios para demostrar que un medicamento funciona. Does it work? Esos son los fase 2 y fase 3. Y que no te hace daño, porque si un medicamento funciona, pero la mortalidad o la morbilidad asociada con ese medicamento no sirve, ¿verdad? Pues no funciona. Así que lo mismo hacemos para estos estudios que son en prevención de cáncer. Y entonces, ¿por qué son importantes? Pues porque es la única manera de adquirir conocimiento y traducir estos conceptos básicos en el manejo de los pacientes. Un ejemplo que estamos haciendo ahora mismo, ustedes saben que la quimioterapia antes era bien one size fits all. A todo el mundo se le daba el mismo tipo de medicamentos. Por ejemplo, en cáncer de estómago, a todo el mundo se le daba 5-FU, ¿verdad? 5-FU, se daba leucovorin y se daba algún otro agente. Hoy en día, la terapia de cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, no solamente va a tener estos tratamientos estándar, sino que dependiendo de los receptores de este tumor, por ejemplo, en caso de cáncer de colon, si el tumor tiene un receptor que se conoce como el EGFR, podemos dar anticuerpos contra ese EGFR. Así que yo cojo ese tumor, verifico si tiene o no tiene esa expresión y entonces lo bloqueo con un anticuerpo. Eso es terapia dirigida y eso se puede hacer hoy en día porque cogimos la parte molecular y la tradujimos, como se diga. We traduce that, ¿ok? A la aplicación. Entonces, esta gráfica, esto es bien EPI. Todo el que coja EPI va a ver esta famosa gráfica, es del Dr. Gordis. Les pongo aquí experimental versus observational. Un ensayo clínico es un ensayo por definición es experimental. Y existe un concepto bien importante que se llama, en inglés, randomly allocated. En español, distribución aleatoria, si no me equivoco, ¿verdad? En donde un individuo cuando entra a participar en el estudio, se supone que el investigador primario, ni el individuo, ¿verdad? El sujeto, sepa a dónde le va a tocar, si le va a tocar el placebo o le va a tocar el ingrediente activo. Así que eso ocurre en todos los experimentos que son todos clinicatorios que son experimentales. Fíjense que los observacionales son la población, no están randomly allocated, así que el concepto de la randomización o la aleatoria, este proceso es bien importante. ¿Por qué es importante?
Porque si el paciente puede escoger a dónde va a ir, pues entonces quizás el resultado no es porque la medicina era buena, sino porque la gente que tenía ciertas características se fueron y cogieron ese tratamiento. Un ejemplo, vamos a suponer que tú le dieras oportunidad a la persona de que escogiera una cirugía versus una medicina. Y la persona que está diciendo, ve al paciente y dice, ok, pues tenemos dos opciones, o una cirugía o una medicina. Entonces, en la mente quizás del investigador, si el paciente está bien malito, más viejito, ¿verdad? O tiene muchas comorbilidades, dice, yo no le quiero ofrecer la cirugía, yo prefiero mandarlo para la medicina. Y uno puede, sin querer, mover o entusiasmar al paciente a que coja la medicina en vez de la cirugía. Y al final, cuando comparas resultados de la medicina versus la cirugía, quizás la cirugía te sale mejor, simple y sencillamente porque los pacientes que recibieron la cirugía eran mejores candidatos. Así que para que un ensayo clínico funcione, tiene que haber randomization. Yo no puedo saber para dónde va el paciente no puede saber para dónde va. Eso se llama double blind, ese concepto, ¿verdad? Y entonces, pues ahora les voy a mostrar los diferentes tipos de ensayos que existen. Tratamiento, prevención, detección, diagnóstico, calidad de vida, etc. Y entonces, lo último que voy a dar en conceptos, ¿verdad? Porque esto no es una clase de clinical trials, pero para que lo tengan, hay dos palabras bien importantes: intention to treat y per protocol. Intention to treat significa que un paciente, yo le dije que el paciente viene y yo no sé para dónde va para tratamiento A o tratamiento B. I don't know, the patient doesn't know. Hasta ahí estamos bien. Pero entonces, puede que este paciente quiso tomarse la medicina y al final de 2 semanas dice, me siento horrible, tengo diarrea, yo no quiero tomar, quítame de esta medicina. El paciente se fue. Y entonces, yo puedo hacer el análisis basado a dónde yo sometí a ese paciente, right, originalmente, y evaluar a todo el mundo, aún a los que le dio efectos secundarios. Eso se conoce intention to treat. Y es el mejor tipo de análisis porque es el análisis de la vida real. ¿Por qué? No todo el mundo que tú le vas a dar Citromax le va a caer bien. Va a haber gente que le va a dar diarrea y va a dejar de tomárselo. Así que, y no todo el mundo que se le da una quimioterapia la va a tolerar. Así que tú puedes hacer un análisis por intention to treat. A todo el mundo que entró al estudio voy a evaluar qué le pasa al final. Si sobrevivió a 3 años, si respondió, etc. O per protocol, que es si el paciente se toma la medicina por las 2 semanas y no detiene la medicina, ¿cuál es el resultado? Eso se llama per protocol. ¿Cuál de estos dos ustedes creen que el resultado va a ser más bonito? Claro, porque esto es la gente que toleró ese medicamento o toleró la intervención y acabaron el proceso. Claro, siempre y cuando sea mejor una cosa que la otra. Esto es vida real. Esto es lo que pasa, la gente no se toma las medicinas. El 80% de los pacientes toma un 60 o un 80% de las medicinas. ¿Ok? Así que cuando tú haces todo esto, tú tienes que asumir todas estas variables. Que yo le voy a dar la medicina, le voy a dar el tratamiento y 8 de cada 10 quizás se lo toman, y los que se lo toman se van a tomar de un 60, un 80, quizás un 50% de la dosis para ser efectivo. Y entonces vamos a definir ahora lo que es chemoprevention, que le hemos dicho muchas veces. Lo saco verbatim. Dice, use of pharmacologic or nutrient agents to prevent, reverse or inhibit the process of carcinogenesis. Así que pueden ser agentes farmacológicos, ¿verdad? Pues como dijimos previamente, el tamoxifen, ¿verdad? Puede utilizarse para prevenir, revertir o inhibir el cáncer. Así que uno se puede imaginar que para hacer esto no es para todo el mundo. Usualmente la quimioprevención, dependiendo del tipo de agente, es para personas que tienen un riesgo más alto. Y uno de los agentes más comunes y que más se usa para prevención es la aspirina. ¿A que no lo sabían? Lo sabían. Han escuchado, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá, ¿cómo? Antiinflamatorio. Y se ha descubierto que estos, ¿verdad? Bloquea COX-1 y COX-2. Se ha descubierto que la inflamación es parte del proceso de muchas enfermedades. Enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, hasta cáncer. Así que yo les voy a mostrar datos ahora de cómo aspirina se ha utilizado en pacientes con poliposis. Y fíjense que hay varios choices cuando vamos a hablar de prevención. No solamente, ¿verdad?, hay que hablar de las medicinas, como yo mencionaba, pero también todos estos son intervenciones. ¿Por qué? Porque sabemos que el tabaco, sabemos que el exceso de alcohol, obesidad, actividad física, todos esos son factores de riesgo que aumentan el riesgo de cáncer. Hay estudios en donde cogen, ¿verdad?, invitan a participar mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama y las ponen en un régimen de hacer ejercicios, unas y otras no hacer ejercicio. Y verifican si existe una diferencia en recurrencia de cáncer entre un grupo y el otro. Eso es un estudio de intervención, eso es un clinical trial, ¿verdad? Un grupo va a tener una intervención, el otro no. ¿Es blind?
not really, porque los que están haciendo ejercicio saben que están haciendo ejercicio, ¿verdad? Y los otros saben que no están haciendo ejercicio. Pero al final vas a medir recurrencia. Así que el ejercicio o el tabaco, etcétera, etcétera, todos esos son métodos para prevención y se pueden hacer, se pueden evaluar en este sentido, haciendo un clinical trial. Fibra, micronutrientes, todos estos son diferentes alternativas adicional de la aspirina y los agentes no esteroidales o el HRT, eso es Hormone Replacement Therapy. Todo esto se ha utilizado como agentes de prevención para cáncer de colon. Esta gráfica, aunque esté un poquito, ¿verdad? Pero quiero nada más ponérsela por encimita. Desde que vamos con epitelio normal hasta que tenemos cáncer invasivo, ocurren una serie de cambios a nivel molecular donde esa célula comienza a adquirir mutaciones o metilaciones. Lo primero que ocurre en el 80% de los pacientes con cáncer de colon es una pérdida somática en el gen de la APC. ¿Dónde escuchamos este gen? APC. En FAP, correcto. Así que es la misma mutación que ocurre a nivel germinal en los pacientes de FAP, ocurre a nivel somático en los pacientes con cáncer de colon esporádico. La misma mutación. Es un tumor suppressor gene. Cuando no está, no hace su función y comienza la proliferación exagerada. A esa etapa, yo podría utilizar aspirina, agentes no esteroidales, ácido fólico, calcio, selenio, para bloquear ese primer paso, para que no se pierda la función del APC, esa mutación. Segundo paso, ocurren sobreexpresión de esta enzima, el COX-2, que dijimos que tiene mucho que ver con inflamación, así que otra vez, aspirinas, no esteroidales, y los bioflavonoides, que son unos medicamentos que usan mucho los naturópatas. No tengo nada en contra de ningún naturópata, que quede claro. Pero la naturopatía utiliza productos naturales para tratar disminuir riesgos de condiciones. El problema que yo tengo con utilizar cosas naturales es que si no se ha probado rigurosamente en un ensayo clínico, I don't trust that. Así que si tú me muestras que un producto, le hiciste un ensayo clínico correcto, ¿verdad? Un randomized clinical trial, double blind, y me mostraste objetivamente que disminuía lo que estés buscando, si es inflamación, si es actividad neurológica, lo que sea, si tienes eso, entonces yo puedo recomendarlo. Pero no porque alguien escuchó que la uña de gato ¿verdad? Funciona para disminuir el cáncer y vienen todos tus pacientes con uña de gato. Porque lo dijo no sé qué persona en la televisión y nosotros somos científicos. Así que yo le digo al paciente con mucho cariño y mucho respeto, fíjese, eso está interesante, pero vamos a buscar en la literatura a ver qué se ha hecho de esto de uña de gato. Y entonces te quedan así mirando porque tú lo estás acknowledging. Yo podía decirle, mira, no me importa lo que estás diciendo, eso es un disparate. I could do that. Y si me cogen al final del día, a lo mejor, ¿verdad, Shari? Al final le digo, no está correcto. Eso no, que lo trate. Que lo trate, exacto. Pero, ¿verdad? Depende del momento. Yo puedo decirle así, vamos a buscarlo. Y yo a veces hasta paso el trabajo, me meto online con ellos para mostrarles. Y le digo, mire, ¿sabe qué? Quizás eso es una anécdota, a alguien le funcionó, ¿verdad? Pero no hay datos científicos para utilizarlo. Así que yo no lo voy a recomendar en este momento. Pero se los presento así, para que el paciente tampoco, ¿verdad? No quiero que se pongan muy tristes conmigo. A este próximo nivel, DNA hypermethylation, otros tipos de cambios, mutaciones en KRAS, otra vez aspirina y no esteroidales vuelven a bloquear eso, ¿ok? Y el estrógeno también tiene que ver al nivel de la hipometilación. Al estadio final del adenoma, cuando ocurre la mutación en el P53, que escuchamos, ¿cómo se llamaba el síndrome? Lipframini, ¿verdad? Cuando es germinal, es Lipframini syndrome. Selenium, se ha demostrado que disminuye las mutaciones en PEP53. Así que vamos a mirar 2 o 3 slides donde voy a mostrarle datos de la utilización de estos agentes no esteroidales en el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Fíjense que tanto Sulindac, que es un COX inhibitor, y Celecoxib, ¿se acuerdan de Celebrex? Ese es el nombre comercial, es Celecoxib, es un Selective COX-2 inhibitor. Celecoxib antes se utilizaba a diestra y siniestra, pero se encontró que cuando bloqueaba el COX, ¿verdad? Acuérdense que hay 2 cadenas, está la de COX y está la de los tromboxanos. Cuando bloqueabas un lado, la parte de hacer coágulos, interesantemente, aumentaba. Entonces, hubo unos problemas cardiovasculares. Estos pacientes tuvieron que disminuir la utilización de esto y ahora se utiliza con ciertas especificaciones. Así que yo casi no utilizo Celebrex o Celecoxib, pero funciona para disminuir pólipos, interesantemente. Así que todos estos estudios mostraron una reducción en el número de pólipos y en el tamaño de los adenomas. Y utilizarlo por mucho tiempo no prevenía el cáncer en estos pacientes con poliposis. Aquí les voy a poner, déjame pasar la próxima, ok. Esto es RCT, el Randomized Clinical Trial. Así que les voy a mostrar datos del estudio que utilizó Celecoxib en pacientes con poliposis adenomatosa familiar, del cual nosotros participamos.
77 individuos tenían FAP, diagnóstico clínico o con genético. Aquí pueden ver el número de individuos que estaban en placebo, el número de individuos que estaban en 100 miligramos 2 veces al día de celecoxib y el número que estaban en 400 miligramos 2 veces al día, 800 miligramos de celecoxib. Eso es un montón de COX-2. Lo que se usa realmente son 200 miligramos al día. O sea que era una dosis bien alta. Fíjense el número de reducción de pólipos. Cuando miras los pólipos tenías un 4% de reducción en el placebo. Sí, en los placebos siempre hay una mejoría. Nada más tener un paciente en un estudio, el paciente mejora, siempre. No importa, aunque lo que le dé sea un cariñito y un abrazo. It just works. Le llaman eso el efecto placebo, ¿ok? Pero entonces comparen la disminución entre el efecto placebo y aquellos que estaban en 800 miligramos. 4 versus 28. Así que hay una reducción significativa en el número de pólipos y en el polyp burden, que esa era una suma, y también puede ver que disminuía un tercio en una tercera parte. Y entonces este estudio es más reciente, salió en el Lancet 2011. Y estos investigadores quisieron probar la aspirina en los pacientes de Lynch. Así que uno dice, ven acá, si funciona en poliposis, pues debe funcionar en Lynch. El pathway es el mismo en los dos. No. ¿Se acuerdan que en poliposis lo primero que ocurre es la pérdida de la función del APC? Eso se llama el Chromosomal Instability Pathway. Pero en Lynch lo que ocurre es una pérdida de función en uno de los mismatch repair genes y se van con inestabilidad microsomática. Así que son dos cosas. Uno es aneuploide, el otro es normal. Pero, interesantemente, este grupo, como saben que hay expresión exagerada del COX, pues si tú bloqueas COX-2, tiene que mejorar. Y eso fue lo que ellos se pusieron a probar. Sobre 1,000 pacientes con Lynch syndrome, so that's a lot of people. Estos fueron sobre 15 centros que participaron en poder reclutar estos individuos. Al final evaluaron 937 individuos, 434 recibieron un placebo y la otra diferencia, 427 recibieron aspirina, 600 miligramos al día. O sea, eso no es 81 miligramos de baby aspirin, ¿verdad? Que usan por aquí. Es a very high dose. Así que cuando tú das una dosis tan alta, puedes tener efectos secundarios como sangrado gastrointestinal, como problemas renales, problemas hepáticos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero se los presento para que vean la dosis tan alta. Y entonces, aquí vamos a estas famosas gráficas, pero aquí lo hicimos al revés, ¿verdad? Aquí fíjense que el periodo de seguimiento lo tienes aquí en years, desde que comenzaron el estudio, de 0 lo siguieron por 11 años. Eso es un súper estudio. Siguieron estos individuos y tienen dos tipos de análisis. Intention to treat, así que yo te randomicé, te vayas o no te vayas al final. Y per protocol, aquellos pacientes que se tomaron la medicina por el tiempo del estudio. El tratamiento era por un periodo de 1 año, pero se siguieron los pacientes por todo este periodo. Adelante. ¿Cómo tú determinas cuánto tiempo va a durar el clinical trial? Excelente pregunta. Eso se determina al principio, cuando estamos haciendo el diseño. Y todo depende de cuál es el outcome. ¿Qué tú vas a buscar? Por ejemplo, si yo lo que quiero ver es una intervención de ejercicio y yo quiero ver cuánto la gente baja de peso, ¿verdad? Yo tengo un grupo haciendo ejercicio, pues yo puedo determinar a priori que yo quiero verlo en 6 meses. Pero si yo lo que quiero ver es mortalidad después de una intervención, quizás tengo que seguirlo por 10 años. En este caso, estaban buscando disminución en incidencia de cáncer. Así que tienes que esperar que se desarrolle cáncer. Esta gente empezó en 0, no tenían cáncer. Son pacientes que tienen la mutación, que sabes que tienen un riesgo de tener cáncer, pero no tenían cáncer todavía. Así que tú sabes que no puedes hacerlo en 1 año, porque en 1 año no es suficiente tiempo para que desarrollen cáncer. Así que el estudio se diseña de acuerdo a la condición que estás evaluando y el outcome, lo que vas a medir. Si yo estoy mirando presión, el efecto de un medicamento para disminuir la presión, ¿cuánto crees más o menos que tengo que esperar? 2 o 3 días. Yo quiero ver rápido si esto funciona, porque si no funciona voy a matar a la persona. O sea que, it's a very short follow-up, right? Así que volvemos aquí empezamos, todas estas personas tenían la condición, pero no tenían cáncer. Y fíjense que en azul tenemos a las personas que estaban recibiendo placebo y en rojo los que estaban recibiendo aspirina. Pueden ver la diferencia, ¿verdad? El hazard risk para desarrollar, no lo pueden leer bien, pero era 0.63. Y acá abajo el hazard risk estaba en 0.41. Así que personas con síndrome de Lynch que fueron randomizadas a aspirina tenían un menor riesgo de un 40% de desarrollar cáncer. 40%, eso es un porcentaje alto. Y esto fue otro nivel, fíjense que evaluaron no solamente cáncer de colon, sino otros cánceres en estos pacientes, como cáncer de endometrio, cáncer de ovario. ¿Y qué pasó con las gráficas aquí? Tenemos 2 líneas, ¿se cruzan o no se cruzan? No se cruzan. Así que aquellos pacientes, mejor dicho, sujetos que fueron randomizados a recibir aspirina, tuvieron una disminución en otros tipos de cáncer, no solamente el colon, en los otros cánceres que estaban evaluando.
No farmacológicos, ¿verdad? Folato se ha evaluado over and over again porque tiene un rol en la metilación. Y yo les dije que qué pasaba con la metilación y el síndrome de Lynch. Que podía pasar, ¿verdad? Que podrías tener la pérdida de la segunda copia del MLH1 podría ser por metilación. Correcto. Así que se pensaba que si tú le dabas folato a individuos con estos individuos de la población general, disminuía el riesgo de cáncer, porque en la población general es mucho más común la metilación. Recuerden, la razón por la que uno desarrolla más cáncer a medida que pasa el tiempo es que a medida que envejecemos empezamos a perder función de genes. Genes que cuando naciste lo tenías más bien. Y 20, 25 años estás perfecto. Pero llega a esa edad y perdiste función de uno y después perdiste función del segundo. Y metilación es bien común en cáncer, en los cánceres y sobre todo en cáncer de colon. Este es el grupo de investigadores, para que vean el número de individuos, son sobre, o sea, aquí habían como 1000 individuos. Interesantemente, esto es para que vean que no todo lo que cuando se diseñó este estudio, se diseñó basado en unos estudios caso-control. Tenían pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. Y les preguntaron, ven acá, ¿usted usaba X, Y, Z medicamentos? Y al grupo control le preguntaban lo mismo. Y en los estudios preliminares se observó que los pacientes que tenían cáncer eran menos probables que tomaran ciertos nutrientes. O sea, que tenían una dieta que no era tan buena. Así que de ahí viene la hipótesis, además de otros estudios de animales, de que el folato, si se le daba folato a las personas, diariamente iba a disminuir el riesgo de cáncer. Esa era la hipótesis. Así que esa era la hipótesis, hicieron un estudio randomizado, un randomized clinical trial. Y fíjense lo que salió para que ustedes vean que no siempre lo que uno ve preliminarmente funciona. A 3 años, el grupo que estaba en ácido fólico y el grupo que estaba en placebo, no hubo diferencia en el número de pólipos que desarrollaron en un grupo versus el otro. La hipótesis era que sí iba a haber diferencia. A 5 años, pueden ver que tampoco hubo diferencia. El riesgo relativo de 1.1. Y cuando miraron el tener más de 3 pólipos, o sea, 3 o más pólipos, en los que estaban en ácido fólico versus los que estaban en placebo, ¿quiénes tuvieron más pólipos? Exacto. Eso fue una cosa, eso salió en JAMA, exacto, JAMA 2007. O sea, y para complicar esto más, en aquellos individuos que estaban tomando, hombres que fueron randomizados a ácido fólico, casi 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer de próstata, comparado con aquellos que no habían sido randomizados para ácido fólico. O sea que no solamente no sirve para el colon, sino que aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Después de este estudio se han hecho una serie de estudios para evaluar qué es lo que pasa con esto de ácido fólico. Ustedes saben que los alimentos se les reforzan, creo que hay ciertos alimentos como el arroz que se les da ácido fólico, porque se demostró, ¿verdad?, a nivel poblacional que disminuía los problemas del cordón espiral. Así que, exactamente, espina bífida. Así que a lo mejor, claro, ayudamos a espina bífida, pero quizás eso es parte del problema de por qué tenemos una epidemia de cáncer de próstata. Así que, fíjense que no todas las intervenciones son positivas. Para terminar, les voy a hablar de este estudio que estamos haciendo nosotros aquí con el grupo de Hopkins. Estamos utilizando bioflavonoides. Yo les dije que yo respetaba mucho a los pacientes cuando venían con sus cuentos. Pues una vez cuando yo estaba en Cleveland Clinic, estaba sentada con un urólogo amigo mío. Y ese me dice, ven acá, there has to be something that we can do together. Y yo lo miro a él y digo, él está en un área que yo no tengo nada que ver. Pero yo me callo con mucho respeto, o sea, yo no brego con nada de eso, yo estoy con el colon. Y entonces él me dice que él estaba utilizando este compuesto que se llama curcumina para prevenir rechazo de trasplante de riñón en modelos de animales. Y yo todavía no encontraba la asociación, ¿cómo yo voy a poner eso con lo que yo estoy haciendo? Entonces él me dice, pero y fíjate, yo creo que hay unos estudios a nivel celular, unos estudios in vitro, en donde han evaluado el uso de la curcumin y agentes similares, que vienen de una raíz, para disminuir la proliferación celular. Bingo, proliferación celular, ¿dónde ocurre? Colon. Cáncer. Claro, yo soy gastroenterólogo, yo pensé en el colon, pero sí, cáncer, inmediatamente, cáncer. Y entonces me metí online y encontré varios artículos que habían evaluado megadosis de curcumin en estudios de laboratorio a nivel celular. O sea, in vitro, todavía no habían in vivo studies, en donde mostraban disminución. Entonces, a los 2 o 3 meses sale publicado un estudio en un modelo animal, lo que se llama el mean mouse, que es un modelo animal en donde le causas un knockout mouse, que haces una mutación en el gen de la APC. ¿Quién tiene ese famoso gen? El FAP. Así que yo dije, wait a second. Y ese estudio demostró que en los ratoncitos que tenían la mutación en el mean mouse, si se les randomizaba darle curcumin a dosis altísimas, disminuía el número de pólipos en ratones. Y yo dije, wait, es la misma mutación. Así que yo hice el primer estudio con mi jefe, el primer mentor, que es ahora mi amigo,
El primer estudio era un fase 1. Fase 1 es, no, yo ni siquiera tiene un grupo control. Yo quería probar proof of principle, si esto funcionaba o no. Así que lo and behold, conseguí colaborar con un urólogo. Él trajo la idea, escribimos el protocolo y esto, y lo voy a poner acá, hicimos el primer estudio fase 2A, evaluando pacientes con poliposis adenomatosa familiar, que no se les randomizó porque esto es un fase 2A. Fase 2A es, ya yo sé que no es tóxico porque esto se tolera, es un spice. Esto viene, ustedes han probado pollo, curry chicken, curry, eso es curry. Curcumina viene de la raíz que se llama curcuma longa y de ahí el componente activo se llama curcumin, que en la otra foto, perdón que les pasé, en esta, antes de dar las conclusiones, esta es la fórmula molecular, ves que tiene 2 anillos de fenol, y esto se lo pongo aquí, esto salió en Science, believe it or not. En Science salió Spicing Up Memory. Hay estudios que han demostrado que utilización de curcumin en un estudio randomizado, randomized clinical trial, disminuye la incidencia de Alzheimer's en personas que estaban a riesgo de desarrollar Alzheimer. Así que quizás debiéramos estar todos tomando curcumin, entre otras cosas. Anyway, volviendo acá, en este estudio demostramos, esto es 0 meses hasta 9 meses. Esto es el número de pólipos que tenían los individuos que les dimos curcumin. Y fíjense que no hace falta, ¿verdad?, mucha estadística para darte cuenta que los pólipos bajaron significativamente. Basado en ese estudio, escribimos una propuesta, un R01, que nos la dieron y estamos haciendo ahora mismo el primer estudio que va a ser, que es con placebo, o sea, es un randomized clinical trial, placebo control, double blind, o sea, con todos los tuk, que es un estudio fase 2B, para determinar si realmente esta observación que hicimos en este estudio fase 2A es real, que no haya sido que nosotros estábamos tan entusiasmados que estábamos buscando que bajaran los pólipos, así que ahora tenemos videos, grabamos videos, tomamos fotos y todo esto lo va a analizar otro segundo grupo que no tiene nada que ver con nosotros los investigadores, para asegurarnos que esa disminución, que cuando estén contando los pólipos, sea realmente menos. Y lo llevamos a otro nivel, a nivel molecular. Ahora estamos buscando marcadores en el tejido normal, marcadores en el tumor, que tiene que ver con prostaglandina, beta-catenin, interleuquinas, etcétera, etcétera, a nivel más objetivo. No solamente el número de pólipos, sino qué pasa a nivel de esa mucosa. Y eso pues lo estamos haciendo ahora. Así que en conclusión, hemos hablado de 2 métodos para poder contestar preguntas e eventualmente prevenir el cáncer. Population and Familial Cancer Registries. Hablamos de que es importante entender estas relaciones de genotipo y fenotipo y poder hacer categorías adecuadas para establecer manejo de los pacientes. Y acabamos hablando de la chemoprevention, ¿verdad? Lo que es ya todo el mundo sabe lo que es chemoprevención, ¿verdad? Y eso ya ustedes saben, utilizar cualquier agente nutricional, farmacológico, no farmacológico, para inhibir, revertir o prevenir el proceso de cáncer. Eso es chemoprevention. Y fíjense que esto no es para todo el mundo. Y quiero, ¿verdad? No quiero acabar sin mostrar fotos de esta. Fue en diciembre, del grupo que estaba, del super team que estaba conmigo en diciembre. Y esto es un grupo, una familia que reclutamos también con cáncer familiar. Nosotros somos un grupo bien activo y trabajamos a nivel de la población también, porque fíjense que todos estos descubrimientos que hacemos en el laboratorio, si no llevamos esto a la comunidad y las personas no se hacen las pruebas de cernimiento o las pruebas de surveillance, ¿verdad? Si ya tienen cáncer, se queda atrás. Y esto que ustedes ven aquí, le llamamos el Caribe Colon. Y esto lo hemos llevado, se llamaba Super Colon, pero eso es de Estados Unidos. Entonces hicimos el de nosotros de Puerto Rico y le pusimos, Me Too, y le pusimos Caribe Colon. Entonces esto literalmente es un inflable que representa el intestino. Y las personas caminan por ese inflable y tiene pólipos, tiene cáncer, incluso tiene un cáncer que es estadio 4, que cruza la pared del colon y se ve fuera del... Bueno, míralo ahí, el que tiene el doctor. Esto es un cáncer estadio 4. Y es shocking, pero es como... Se lo tienes que regalar a las personas para que no le tengan miedo. Yo no le mostré datos, pero en Puerto Rico solamente el 40% de las personas mayores de 50 años se han hecho una colonoscopia. Solamente el 40%. Cuando comparas esto con cáncer de mama, adivinen qué número tiene. No es 100, acuérdense que nunca nada es 100. ¿Qué número le pondrían? 80, exacto. Siempre bien, la pregunta es o 20 o 80. No falla si hacen eso. Si tú piensas que está cerca, le pones 80. Right, Shari? Es usualmente, es 20 o 80. Pues 80% más o menos de las mujeres en Puerto Rico mayores de 40 años se hacen una mamografía cada 1 o 2 años versus el 40. O sea que esto te dice que hay mucho que hacer. Fíjense que por eso es que el cáncer de colon es tan común y la mortalidad es enorme. Ustedes vieron los números. Y nada, terminamos dando gracias a los diferentes institutos que apoyan nuestro estudio, nuestra investigación. Y esto es nuestro website y nuestros emails. Y está en su información. Preguntas, déjame prender la lucecita si tienen alguna pregunta. Que sé que es viernes a las 4, yo creo. 3 y pico.
vieron o sea, this is a labor of love. O sea, nosotros hacemos esto porque realmente queremos poder ayudar a los pacientes. Yo siempre le digo a mi equipo que si nosotros logramos poder encontrar, aunque sea qué causa cáncer en un 10% de las personas, sería enorme. 10%. Dice, pero doctora, ¿un 10% nada más? No, ojalá fuera más, pero un 10 es un montón de gente. A nivel poblacional, un 10 pueden ser 1,000 personas, 2,000, 100,000. Así que la meta de los investigadores es eso. Así que yo espero que se hayan entusiasmado a hacer carreras en ciencia. Algunos de ustedes, los que quieran hacer MD, PhD, también están bienvenidos. Es una carrera fuerte, ¿no? ¿Verdad? No le vamos a tapar el cielo con las manos, pero it's very rewarding. Y hacer investigación y tratar, ¿verdad? Tratar con los estudiantes, los pacientes, es una carrera bonita, ¿verdad? Tú dirías lo mismo. O sea, así que nada, estamos a sus órdenes. Ya buscar a la doctora del Carrillo. Muchísimas gracias por su atención.